Entiendo. Estoy con audio. Estoy. Ya estamos a 19 de junio. Estamos millonarios. ¿Cómo está quedando plática de Roberto? Hola, Alonso. Profe. Somos ¿Escucha? dos. 589 millones. ¿Qué tenemos que pagar hoy día? ¿Proveedores? No te escucho nada. Aló, ¿Qué cosa? aló. Ahí sí. ¿Me escucha bien? Ahora te escucho. Ah, ya. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, aquí estamos. ¿Mojado? Sí, llueve mucho. Ya. No era todo. Somos pocos, parece. Ahí viene el Kevin. Hola, Kevin. Hola, Bárbara. Es que son poquitos. Ya. Hola, profe. Somos poquitos, parece. Tenemos que pagar 11 millones de euros más. ¿De qué? Vamos a esperar un ratito. Ah, pero quedamos con 47 pagando supuestamente 20 millones, no. Esos 20 millones van a ser, va a ser el arriendo. Esos 20 millones va a ser el arriendo. Y además que nuestro amigo de Vamos a ver, somos cuatro, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. A ver, voy a preguntar. porque en mayo salieron dos, ¿cierto? Ahí viene alguien. Ya, estamos, déjame revisarte un poco la planilla y te llamo cualquier cosita. Ya, y acuérdate, sacamos con la autoridad para que tenemos reunión para saber esa cuestión. No, lo que tenemos pendiente nosotros nomás, nada más. Vale, ya hablamos, besito, chao. Ya, somos 6 nomás, chiquillos. Vamos a comenzar y si llega alguien en el camino. Ya, ahí vienen 2 meses. Bueno, chicos, ayer les decía que estamos a punto de finalizar. Nos quedan dos pequeños detallitos. ¿Alguna duda que quedó? Yo sé que era como bien complicado lo de ayer. O sea, más que complicado, son muchos detalles. Pero lo que sí les invito a tener como claro, que vean la guía. Yo de todas maneras voy a ir, cuando terminemos esto voy a subirle el PPT para que lo revisen, lo vean, no quedarse en detalles de cosas como anexas, sino irse a fundamentalmente a lo que está en el PPT, porque es como el resumen genérico. Tratar de mirar el proceso de fondo, cuál es el sentido del proceso. El sentido, nunca perderse en las ramas, sino que generalmente uno tiende a perderse en todas las cosas anexas y no ir al fondo. No es el momento de estudiar las ramas, de los detalles.
Eso van a tener, si alguien se quiere meter en el mundo de la biología, o alguien en el área de la salud, o algo específico, ahí sí van a tener que entrar en el mundo del detalle. Pero para lo que viene, lo que es la enseñanza media, solamente lo que es fundamentalmente ir al fondo, qué es lo que persigue el proceso. Y el proceso lo que persigue es ser un proceso complementario de la fotosíntesis, el proceso complementario en el sentido que es el proceso opuesto. Si la fotosíntesis necesitaba agua y dióxido de carbono con el fin de producir una molécula que era una hexosa, es decir, un azúcar, y liberar oxígeno, la respiración celular hace el proceso absolutamente contrario. Vale decir, toma esa hexosa y en presencia de ese oxígeno y la transforma para producir el dióxido de carbono y el agua, pero como productos, porque lo fundamental de ella no es producir el dióxido de carbono en sí, no es producir el agua per se, como objetivo de fondo del tema, o sea, no es el objetivo producir agua, no es el objetivo producir dióxido de carbono, son productos de una reacción química. El sentido profundo de la respiración es obtener las 36 o 38 moléculas de ATP, como lo decíamos ayer, ese es el sentido profundo. Ahora bien, ¿que hay 4 procesos? Sí, hay 4 procesos. ¿Que ocurren en la célula? Sí, ocurren en la célula. Que ese proceso por moléculas de glucosa que ingresa al citoplasma, va a ocurrir un proceso muy antiguo que ocurre en los primeros organismos vivos, y por eso es un proceso que se llama anaeróbico, sin la presencia de oxígeno, porque recordemos que en los primeros momentos la Tierra no tenía oxígeno, su atmósfera era fundamentalmente de nitrógeno, que eso hay que tenerlo súper claro siempre, que nuestra atmósfera fue de nitrógeno, por eso es el mayor... y por eso nosotros tenemos una estructura que es en base a nitrógeno, de ahí vienen los aminoácidos. Le pido que alguno apague su micrófono, no detecto quién, porque se escucha una radio o algo por el estilo. Y la primera etapa que, que ocurría en el citoplasma, la glucólisis o glicólisis, como también se llama en algunos textos, la glucosa se rompía, lisis, recuerden la palabra, se rompía en 2 moléculas de 3 átomos de carbono, triosa, que se llama piruvato, y se formaban solamente 2 moléculas de ATP. Y ahí terminaba el periodo anaeróbico, o sea, sin oxígeno. Y después veníamos al periodo aeróbico, que ocurría dentro de la mitocondria, y que era el periodo fundamentalmente con presencia de oxígeno. Una primera etapa que se llama acetilación, o sea, donde se formaba un compuesto que se llama acetilcoenzimo A, que era un compuesto con 2 carbonos, de los 3 que tenía el piruvato, y ahí se formaba el primer CO2. Y yo les llamaba la atención ahí, es que en el fondo la pregunta que a veces uno hace, ¿de dónde viene el famoso CO2 que nosotros eliminamos en la respiración? Cuando nosotros expiramos. Pues nosotros inspiramos el oxígeno y expiramos dióxido de carbono. De estos procesos. Entonces, acá se formaba el famoso acetilcoenzimo A, que era una molécula de tránsito que en el fondo no producía ATP, pero sí producía esta molécula de tránsito que era necesaria para que ingresara al ciclo de Krebs. Que también se llama ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos, tiene 3 nombres. Pero generalmente o mayoritariamente se llama ciclo de Krebs, pero puede aparecer con esos otros 2 nombres, por eso hay que tenerlo presente siempre, como ciclo del ácido cítrico. Ahora bien, ahí también se producían 2 ATP, por lo tanto llevamos hasta el momento 4.
Y después venía el proceso más largo de un tema productivo, en general como proceso productivo. Es mucho más eficiente, donde se producían la mayor cantidad de ATP. Pero este proceso era fundamental porque aquí se generaban los electrones y se generaba el hidrógeno que iba a ser fundamental para la formación del ATP. ¿Y por qué? Porque yo les insistí que acá dentro de la célula había una molécula que se llamaba ADP, adenosín difosfato. Vale decir que solamente tiene 2 fosfatos. Y esa molécula, que aunque está en bastante proporción dentro de las células, energéticamente no es muy importante, pero se transforma en una molécula muy relevante cuando se le agrega un fosfato más. Recordar siempre que el fosfato no es solamente fósforo, que a veces no perdemos porque se anota como P para simplificar, pero es un fósforo con 4 oxígenos y con 3 cargas eléctricas. ¿Y por qué yo lo refuerzo esto? Porque como es un fósforo con 4 oxígenos, esto está significando que es un fósforo que tiene muchos enlaces, muchas uniones. Oxígeno, oxígeno y oxígeno. O sea, aquí van 1, 2, 3 y otro que va a ir por acá. Entonces, como son tantos oxígenos, son muchas uniones químicas. Y cada unión, y en estas uniones químicas, ustedes dirán, hay puros palitos, puros enlaces covalentes, si alguien se acuerda más de química. Pero cada unión es un enlace que cuando se rompe empieza a liberar energía. Y si pensamos en muchos y muchos y muchos y muchos, hay millones y millones y millones de uniones, es energía y energía, energía, energía y energía que me sirve para respirar, para correr, para pensar, para dormir, para que me crezca, no sé, el pelo, una uña, etcétera, etcétera. Para cada proceso, hasta el más estúpido que se me ocurra pensar, necesito esa famosa molécula de ATP. Pensemos que por molécula de glucosa estoy produciendo 38 moléculas de ATP aproximadamente. Entonces pensemos en la cantidad de glucosa que consume. Entonces eso es lo relevante que vimos hasta como proceso para no perdernos en el sinnúmero de reacciones químicas que hay en este proceso. Lo otro importante, y yo por eso les mostraba también las reacciones que habían, era que cada proceso está lleno de enzimas. Miles, siempre, nunca perder la perspectiva. Las enzimas son súper relevantes y son específicas. Cuando falla una enzima, literalmente quedará en barra. Literalmente, porque una enzima afecta al proceso completo. Y tan así de grave es. Y por eso hay una armonía en la enzima, hay todo un control enzimático. Por eso cuando hay una pequeña enfermedad, yo me siento mal, nos sentimos mal, una dolencia muscular, una dolencia estomacal, una tensión, no sé, de cualquier tipo corporal, por dar un ejemplo concreto, porque hay millones de otro tipo de ejemplos, pero algo más observable. Es porque a veces hay una crisis en una enzima que desencadena todo un problema sistémico. Entonces, por eso el funcionamiento de la enzima es súper importante en esta etapa. Ahora bien, nos quedan 2 detallitos para finalizar la idea y comenzar el ciclo celular. ¿Cuáles son los detallitos que nos quedan? 2 cosas que ocurren en la primera etapa, en la fase que se llama anaeróbica, es decir, en la fase sin oxígeno, o sea, que ocurren en el citoplasma. 2 partes que pueden ocurrir antes de entrar a 2 fenómenos que ocurren antes de entrar a ¿cómo se llama? La mitocondria. Y que hacen sentido a ciertos procesos que muchas veces de los cuales nosotros nos reímos. Sobre todo de uno. Miren acá un proceso que puede ocurrir en los músculos,
en la célula, en algunas bacterias, y que del cual nosotros nos aprovechamos, y nos aprovechamos muy bien. La empresa, la Soprole, Colún y todas las empresas se aprovechan muy bien de este fenómeno. Miren acá, tenemos la glucosa, la parte de arriba es la glicólisis, la glucólisis. Es la glucólisis común y corriente que ocurre en el citoplasma. La molécula de 6 átomos de carbono forman 2 moléculas de ATP, es decir, ha ocurrido una ruptura de la molécula de 6 carbonos en 2 moléculas, 2, por eso hay un 2 acá adelante, de 3 átomos de carbono que se llama piruvato. Eso es glucólisis. Aquí y en la quebrada del ají. Que si la seguimos así en línea recta para acá, vamos a entrar en la acetilación, en el ciclo de Krebs y todo lo demás. Pero miren lo que puede pasar con el piruvato también. El piruvato se puede transformar bajo ciertas condiciones en el citoplasma, se puede transformar en ácido láctico. Y eso puede ocurrir en algunas bacterias, en algunos protozoos, puede ocurrir en algunos músculos, cuando sobre todo en los músculos, cuando ocurre como engarrotamiento de los músculos, cuando los músculos hay un estrés muscular, es decir, una fatiga muscular, sobre todo en los deportistas, y que los llevan a que ya no sean capaces ni siquiera de, cuando van corriendo y de repente uno ve carreras de deportistas y el deportista queda en calidad de difunto casi, no es capaz ni de correr, por la cantidad de depósitos de ácido láctico que hay en el tejido muscular. Pero ese proceso de formación de ácido láctico, que es anaeróbico, lo ocupa mucho la industria con el uso de ciertas bacterias para la producción de los quesos, yogur, todo lo que sea los lácteos. Entonces, es un proceso común, es normal, que ocurra en protozoarios, bacterias, de formación del ácido láctico, muy normal en la glicólisis, que es no es un proceso anormal, y que es beneficioso desde un punto de vista industrial. Por eso bajo condiciones muy particulares puede ocurrir en el cuerpo. Y cuando ocurre genera problemáticas como el estrés muscular. Generalmente cuando el cuerpo es sometido a un exceso, a un exceso de trabajo energético, puede generar un acúmulo de ácido láctico. Nosotros vamos produciendo ácido láctico. De todas maneras, generalmente nosotros producimos ácido láctico, pero en cantidades reguladas. Pero cuando nuestro cuerpo es sometido en una forma muy excesiva de trabajo, puede llegar a producir esos engarrotamientos. De hecho, hay ciertos momentos en que nosotros producimos engarrotamiento muscular, pero es controlado, no como quedar con una fatiga muscular que casi lo deja imposibilitado, por un tiempito, no es que quede postrado, ni mucho menos, porque eso es otro tema. Y eso es una aplicación práctica en la industria de un fenómeno natural que ocurre en los organismos inferiores, en las bacterias. Muy interesante ese fenómeno que ocurre, que es anaeróbico, o sea, no necesita de oxígeno en el proceso. Y el otro, que también es anaeróbico, también ocurre en el citoplasma, sin la presencia de oxígeno, del cual lo usamos en todas partes, o sea, desde para producir pan, hasta para producir cerveza, para producir vino, para producir lo que sea. Y esa es la razón que explica que cuando hay azúcares, o sea, cuando hay glucosa, yo puedo producir lo que es el alcohol que se me ocurra. Y por eso yo
ustedes con cualquier vegetal, por el solo hecho de tener glucosa, sometido a una hongo, una levadura, a una bacteria, lo que sea, va a ser un proceso anaeróbico. Y fíjense bien que la primera parte, igual que en la fermentación láctica, hay es la glicólisis, bajo ciertas condiciones anaeróbicas, ojo, anaeróbicas, el piruvato se va a descomponer. Y en ciertos organismos empieza a liberar dióxido de carbono. Se descompone liberando dióxido de carbono. Por eso ustedes ven, por ejemplo, cuando preparan pan con levadura, ven que el pan empieza a burbujear, o sea, aumenta de tamaño, aumenta de volumen y empiezan a verse burbujitas. Y eso es dióxido de carbono. Esas burbujitas son dióxido de carbono, por eso el pan empieza a aumentar de tamaño, porque se llena de dióxido de carbono. Y lo que se va a formar ahí es un producto similar al que se va a producir después en la acetilación. Por eso se llama acetaldehído. El tema está en que no se va a unir a una enzima, sino que se va a descomponer en dos moléculas de un alcohol. En este caso, etanol, que es alcohol etílico. Etanol es el nombre químico del alcohol etílico. Entonces, a través del uso de levadura, de una bacteria, de cualquier elemento similar, nosotros podemos hacer fermentación alcohólica. Por eso podemos producir con alguna levadura, puedo producir cerveza, puedo producir vino, puedo producir el pan o cualquier elemento. Son organismos que que realizan procesos de fermentación anaeróbicos. Ojo, anaeróbicos, no necesitan de oxígeno para producir este elemento, este proceso. De hecho, es un proceso que libera mucha temperatura por esas mismas características. Y además requiere temperatura. Es más fácil que se requiere porque se acelera más con temperatura. Y es un proceso de transformación de azúcares. Por lo tanto, por eso esa es la razón por la cual cuando uno toma un hongo unicelular, como por ejemplo una levadura, ella realiza este proceso en forma natural de generar dióxido de carbono y finalmente producir fracciones de alcohol. Va a depender de la cantidad de levadura. Entonces son procesos naturales que van a ir ocurriendo. Entonces, esa es más o menos la síntesis de lo que es el proceso de respiración celular, que podemos decir en el fondo que es un proceso que tiene varias finalidades y por un lado va a ser un proceso que los dos van a generar o van a establecer las condiciones para producir, por un lado, energía y también y están insertos en un proceso que se llama metabolismo. Vale decir, en este proceso de respiración celular va a contener dos partes como hemos mirado. Una parte que es anaeróbica, que en el citoplasma, recordemos siempre eso. Una parte que es aeróbica, que ocurre en la mitocondria. Cuidado con eso, nunca confundirlo, que es una parte que es aeróbica y otra que es anaeróbica. Y siempre tenerlo presente, que el oxígeno siempre está ahí. Una cosa es que yo lo requiera y otra que lo ocupe o no lo ocupe. Y en la parte anaeróbica también va a ocurrir dos tipos de fermentación.
donde hay microorganismos que pueden en una generar ácido láctico, y cuando generan ácido láctico lo que producen son compuestos que tienen una utilidad práctica en la industria, que generalmente es la transformación, queso, yogur y todos sus derivados, o pueden producir algunas enfermedades cuando su concentración es muy alta, más que enfermedades, dolencias, porque en el fondo es una dolencia, un estrés muscular, un agotamiento físico. Los deportistas saben eso. Y por otro lado, la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica, uno lo asocia solamente al alcohol, pero cualquier levadura provoca fermentación. Por eso en la industria de la panadería se utilizan mucho las levaduras por este proceso, que parte siempre liberando dióxido de carbono. Por eso siempre se ven estas burbujitas que aparecen. Ahora bien, recordad que siempre en estos procesos anaeróbicos yo puedo producir alcohol de cualquier elemento que tenga glucosa. Y aunque parezca muchas veces como chistoso, y es muchas de las razones que en ciertos lugares donde hay reclusión, como las cárceles, se utiliza mucho el alcohol, perdón, las verduras. La gente, a los presos les llaman mucha verdura, pero no fundamentalmente porque consumen la verdura, sino porque se utiliza para hacer alcohol. No sé, ya sean cáscaras de papa, no sé, por desecho de vegetales, por el hecho de tener glucosa. Se utiliza este proceso anaeróbico. Y también hablamos que para que ocurra este proceso, proceso de metabolismo, para que ocurran todos estos procesos, es necesario que haya una gran cantidad de enzimas, que son catalizadores biológicos, químicos que aceleran las reacciones, son súper relevantes. Y que esos catalizadores, bueno, iban a ser más efectivos dependiendo de la cantidad de sustancias donde actuaban, dependiendo de la temperatura. Obviamente, si estaban súper frío el lugar donde estaba la enzima, no iban a actuar nada, porque era demasiado helado. O sea, si yo voy a tener algo con una enzima, la enzima es imposible que actúe en el frío, está en latencia, es decir, no está activa. Por eso yo coloco la carne y coloco los productos en el refrigerador, porque dejan de actuar y por lo tanto no se va a descomponer. No van a haber procesos de oxidación, pero tampoco, recordemos que tampoco a temperatura elevada las enzimas funcionan, porque a temperatura muy, muy elevada, una enzima, como es una proteína, se puede degradar, se puede desnaturalizar. Y ahí yo creo haberles mencionado con el ejemplo más evidente, no es que sea el único, pero el tema del huevo es una de las características. Hay un ejemplo de desnaturalización. El huevo es una proteína en la parte externa, lo que es la clara, la albúmina, que se llama albúmina. Yo cuando solamente el hecho de colocarlo a un agua un poco más elevada en temperatura, ni siquiera a temperatura de ebullición, ya ese color translúcido de la proteína empieza a cambiar a un color blanco. Y eso significa que ha cambiado su estructura química. Entonces, lo mismo ocurre acá. Las enzimas, como son proteínas, cambian su estructura, por lo tanto, afectan su actividad. Y también lo mismo el pH. Si son muy ácidas, dejan de actuar en forma eficiente. Entonces, más o menos, eso es lo que hemos estado mirando en el tema de ¿cómo se llama? De la metabolismo celular, de la respiración, el sentido que tiene, cuál es el efecto que tiene y por qué. Y siempre tener claro que es un proceso
complementario a la fotosíntesis. Es decir, cuando hacemos la reacción es como la flecha en sentido opuesto. Es como reacción reversible en ese sentido. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Consulta? ¿Pregunta? ¿Detalle? ¿Acotación? No sé, algo que llame la atención, algo particular, no sé, algo más específico, en lo cual yo les pueda más aportar o podamos como complementar o discutir, entrar a mirar en este mundo enzimático y en este mundo de energía. Siempre tener presente que la glucosa está en todos lados. Si yo no consumo glucosa en un vegetal, que es donde es más directo, la voy a consumir por otro lado. Y la glucosa va a estar también en los herbívoros o carnívoros, porque recuerden que ellos se van a alimentar de alguien que consumió la glucosa. Y eso va a ser por cadena alimentaria. Ahora va a llegar de diferentes formas, pero siempre va a llegar. Por lo tanto, para nosotros es fundamental el consumir glucosa. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? ¿Consulta? Nicolás, Alfonso. Yo no, profe, ninguna. ¿Dudas? Ya, qué bueno. Bueno. Vamos a introducir, porque como nos queda súper poquito tiempo, lo que viene, que es fundamentalmente el objetivo. Yo siempre les planteé que el objetivo era ver la reproducción, es decir, las células, el ciclo celular. Y vamos a hacer la introducción ahora para que el lunes comencemos ya definitivamente el tema, pero es solamente para que vean que todo esto era una cadena, que no era una cosa de pasar cosas porque sí. Lo que vamos a tratar de ver son el material genético en el periodo fundamental de la división celular, que es la interfase y la división celular, conocer los cromosomas, las etapas del ciclo celular, diferenciar la división mitótica en célula animal y vegetal, y que eso hay que tenerlo súper claro, porque de repente nos vamos solamente a la célula animal. Y vamos a tratar de conocer el material genético y los procesos celulares de interfaz y mitosis en primera instancia. Después nos vamos a ir a la meiosis y los procesos de producción de óvulos y espermio en gametogénesis y espermatogénesis. Ahora bien, solamente como para ir recordando algunas cosas que ya vimos, pero para ver que todo tenía un sentido. Nosotros partimos mirando esto, que siempre para mí una de las cosas más impresionantes, pero una cuestión muy personal, una de las cosas más impresionantes de la biología. Siempre me he tratado de meterme en la cabeza y tratar de entender cómo un ADN, una fibra de ADN, que es como un fideo, siempre yo me he hecho esa imagen de un fideo que mide más que es de mi altura, y un poquito más, yo mido 1,78 m, algo así. Un poquito por ahí, de mi altura. ¿Cómo ese ADN que está acá arriba, representado, sea doble hélice, ya entrando en detalles más químicos que lo vamos a ver cuando veamos genética, cómo esa estructura logra un proceso de condensación, que en palabras muy vulgares, cómo se aprieta de tal forma que forma un cromosoma que puede ocupar el espacio de un núcleo celular. Y no solamente uno, sino que de acuerdo a la especie
pueden haber muchos más dentro del núcleo de una célula que apenas puedo observar. Y esa cosa a mí como que, pucha, que me da vuelta la cabeza. No importa que sean hilitos muy delgaditos, no importa que sean, pero son delgaditos finitos, a veces son como, uno los puede sacar. De hecho, no sé, pues yo puedo hacer, hay un experimento clásico, bueno, lamentablemente estamos en online, pero hay un experimento clásico que se puede hacer con sacar el ADN de, no sé, pues de frutas, como por ejemplo la frutilla. Que se hace pulpa de frutilla, se le echan dos reactivos y después uno lo puede separar por decantación el ADN y sale como un montón de fideos chinos, de estos fideos de arroz, pero muy finitos. Y uno, de todas maneras, cuando los ve como hilos muy finitos de sutura, pero de todas maneras uno se imagina si son tan largos, cómo igual se condensan hasta una cosa tan pequeñita y que está dentro del núcleo. Y esa cuestión ya como que extraño, qué difícil, qué maravilla. Bueno, cada uno se maravilla de diferentes cosas. Ese ADN se empieza a condensar y en unas estructuras que le llamábamos nucleosomas, que estaban formadas por proteínas que se llamaban la famosa histona. Vimos en ese momento que las histonas no eran una, porque esa es la típica consulta, que en el fondo eran 5. Había una que se llama H1 y habían otras 4 que eran dobles. Por eso había la H2, se llamaba H2A y H2B, y estaba la H3 y la H4. Y estas que estaban acá en esta figura como media esférica, que se llama bucle, en el fondo, que acá está repetido de otra forma, pero que es un bucle, es un octámero, bueno, 8 proteínas que están enrolladas por el ADN. Y acá no se observa bien claramente, pero debería estar una histona que va emparejando, que es la histona H1. Pero esas van formando estos como rosarios, como cuentas, como un collar, que sigue condensándose y formando esta fibra que es la cromatina. Y esta fibra se sigue condensando y condensando y condensando hasta que logra su máxima expresión de condensación, que es el cromosoma. Y eso sí que es impactante. Porque uno piensa, uno diría, ya se condensó, ya se formó. Pero esto se condensa y se descondensa, se condensa y se descondensa. O sea, es un proceso que ocurre miles de veces durante la vida de un ser vivo. Entonces, eso es peor todavía, más impactante todavía. Ahora bien, eso lo vimos, tratamos de verlo al principio. Dijimos también el tema de que la condensación era por proteínas que eran histonas, lo que le acabo de indicar, que acá las histonas eran 8 en el centro, pero en el fondo son 4. Ahí están las 4 dobles, la H2A, la H2B, la H3 y la H4, que forman este octámero, y alrededor está el ADN, que está representado por este rojo, o acá por según mi color de computador, está por este amarillo naranja. Y acá hay una de eje, que va a ser como soporte, que es la histona H1. Son proteínas súper relevantes para que se vaya formando este octámero, estas cuentas. Y se forma esta cadena que va a generar la cromatina famosa que nosotros hablamos. Ahora bien, ¿por qué es importante el H1? Porque permite que se vayan integrando estos octámeros, que son los nucleosomas. El linker es la integración. Permite la integración, que interactúen, que se vayan uniendo, la máxima interacción se da acá, cuando se va formando la cromatina, que después se va a transformar en lo que llamamos el cromosoma. Entonces, que
que va a ser característico después de cada especie. Ahora bien, ¿qué es, antes de finalizar, para después iniciar la mitosis propiamente tal el próximo lunes? Solamente algunos conceptos previos. Un cromosoma es una estructura como la que ya mencionábamos, tiene un centro, centrómero, los brazos se llaman telómeros. ¿Por qué hay estas bandas? Estas bandas van a representar fundamentalmente la información. Va a ser bandas que van a representar qué tipo de información genética hay. Vamos a analizar bien el tipo de información, porque a veces pueden ser muy parecidas. Las bandas pueden ser parecidas, pueden estar en el mismo lugar, pero la información no puede ser no igual. Pueden ser información totalmente distinta. Hay brazos que pueden ser de igual longitud, el de arriba y el de abajo. Eso lo vimos cuando mencionábamos los cromosomas que podían ser metacéntricos, acrocéntricos, telocéntricos. Los tipos de brazos, unos que podían ser igual longitud el de arriba y el de abajo, o uno más corto el de arriba, más largo el de abajo, o el de arriba prácticamente inexistente, y así vimos los tipos de brazos llamados telómeros. Pero siempre es importante el lugar del centro que los une a estos brazos que se llama centrómero. Y la parte más pequeñita se llama cinetocorio, pero eso ya es una disquisición semántica. Entonces, la cromatina son las moléculas BN compactadas y las cromatinas hermanas tienen la misma información genética. Estos brazos que se llaman cromatinas forman lo que llamamos en conjunto el cromosoma. Ahora bien, acá tenemos una cromatina que se ha duplicado, está unida por el centrómero, y aquí hay cromatinas que son, cuando son iguales, se llaman cromatinas hermanas. En lo de BAMS, abonaste 20 millones. Bueno, chicos, dejémoslo ahí, las cromatinas hermanas. Ya estamos en más del tiempo. El lunes retomamos y empezamos a mirar lo que es, porque está la internet pésima cada vez más. Dejamos y vemos lo que es propiamente tal. Vamos a comenzar con lo que es los tipos de cromosomas, y vamos a empezar con lo que es mitosis. Primero con interfaces, obviamente. Y vamos a ver mitosis y división celular, que era el gran objetivo que perseguíamos con este nivel. Bueno, chicos, que tengan un muy buen fin de semana. Ojalá que puedan descansar. Ojalá no sea un día tan lluvioso y por lo menos que no sea tan frío. Un abrazo, que tengan una buena fin de semana. Cuídense mucho. Igual, profe, Su igual. familia también, Bien. que tengan un buen... Cuide su familia también, cuídense. Chao. Cuídese harto. Igual. Que le vaya bien, que le